Hola, mi nombre es David Perdomo y en esta ocasión vamos a maquetar una plantilla utilizando etiquetas HTML5 y ayudándonos con el framework de maquetación Bootstrap para hacer una plantilla que sea responsive design. En este momento visualizamos una plantilla que está diseñada pensando en el sistema de 12 columnas de rejilla y tenemos un archivo para pues para pantallas de 1200 píxeles en adelante. Entonces está optimizado en 1144 píxeles de resolución. Tenemos otros archivos para pantallas de 1000 píxeles, que sería para monitores de 1024 o escritorios a 972 para resoluciones más pequeñas o resoluciones de iPad acostado. Entonces en cada uno de ellos tenemos 12 columnas que nos van a ayudar a maquetar y a diseñar la información. En este momento lo que vamos a hacer es maquetar unos archivos en una resolución de escritorio de pantalla grande. Lo que habría que hacer posteriormente es adaptar ese diseño a cada una de las herramientas que van. Entonces lo que voy a utilizar es un archivo Photoshop. Previamente ya tengo aquí las 12 columnas y el significado de los colores es que la parte externa es el ancho total de la página. Entonces si fuéramos a hacer un diseño de 12 columnas, este sería el ancho de 12 columnas. Si fuéramos a crear un diseño que ocupe 4 columnas, entonces vendría del borde al 4 y este sería el margen de interpretación. Entonces digamos que podríamos tener 4 columnas y 4 columnas. Entonces de esta manera nos ayuda a maquetar basados en un patrón de 12 columnas. Esto nos va a dar la posibilidad que si queremos, por ejemplo, un elemento de 9 y 3, o si quisiéramos uno de 3, otro de 6, una caja central y uno de 9, entonces tendríamos una maquetación y una disposición de los elementos mucho más fáciles de controlar. Esto lo vamos a poder aprovechar de una manera muy versátil cuando estemos utilizando frameworks o componentes adicionales que nos permitan ya manejar las columnas para evitar hacer cálculos nosotros, y que eso sirva para adaptarse a dispositivos móviles. Entonces lo primero que se hizo fue que se empezó a diseñar. Entonces le voy a bajar un poquito la opacidad para que no me interfiera mucho en el diseño. Se empezó a diseñar cada una de las partes del documento. Entonces lo primero es que definimos un cabezote. De una vez empezamos a planear el menú. Si le doy control H en Photoshop me quita las líneas guías y puedo apagar en cualquier momento mis plantillas para ir viendo. Entonces esto se va a utilizar es básicamente para empezar a ubicar los elementos dentro del espacio. Por lo general deja uno un margen a cada lado, no es obligación, pero ayuda mucho en la distribución de los elementos. Entonces empezamos a planear nuestra página, luego definimos una zona de banners. Este banner principal, por ejemplo, está ocupando 9 columnas y el banner lateral está ocupando las 3 faltantes para sumar 12. Luego vamos a proponer unas áreas adicionales para producto. Sin embargo, estas áreas pueden ser en cualquier momento texto, contenido, información, pero para la página principal vamos a crear unos accesos directos a cada uno de estos elementos de la promesa de venta de este cliente. Entonces lo que hicimos fue que cada uno de esos elementos ocupara 3 columnas. De esa manera aprovechamos las 12. Y finalmente definimos un footer. Voy a apagar la rejilla y el fondo para visualizarlo, que en su área de diseño y de contenidos, si miramos acá, estamos ocupando 7 columnas y con esta información estamos ocupando 5 más. Entonces estamos haciendo
que compense los dos espacios. O sea que podemos partir y diseñar nuestra página en cualquier momento. Lo que sigue a continuación es empezar a maquetar nuestro sitio web. Para ello vamos a utilizar un editor de código fuente o un editor cualquiera, puede ser Dreamweaver o puede ser Sublime Text o el editor que prefieran. Voy a comenzar inicialmente con Dreamweaver, pero en cualquier momento podría cambiarme de editor. En el caso de Dreamweaver es muy recomendable administrar los sitios web y crear un nuevo sitio. Entonces lo que vamos a hacer es que creamos un nuevo sitio, le damos el nombre de ese sitio, en este caso se llama Spartan, y buscamos la carpeta donde queremos guardar nuestro sitio web. Seleccionamos la carpeta, él nos coloca la ruta donde va a quedar y le doy guardar. Nos aparece el nombre del proyecto y le damos listo. Él ya nos muestra, entonces en la paleta de administración de archivos nos muestra el sitio. ¿Qué vamos a hacer en el sitio? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo HTML y se nos crea la estructura HTML5. Vamos a darle dividir. Aún no tenemos nada en nuestro contenido. Por ahora démosle entonces un nombre, digámosle plantilla Spartan, que es el nombre del cliente, para que vamos dándole información. Entonces lo que vamos a ver es cómo está compuesto nuestro sitio web. Vemos que inicialmente está la información centrada, pero no toda la página se encuentra dentro de ese marco centrado. Vemos que se salen en este caso unas franjas y unas tiras. Entonces lo que tenemos que hacer es definir las zonas que vamos a maquetar y los interiores. En un principio podríamos pensar que estos son las cabeceras de la página. Podría ser la zona amarilla que acabamos de resaltar, donde se encuentra el logotipo y otra información de apoyo, en este caso el eslogan o la marca que lo hace. Entonces desde nuestro navegador lo primero que tendríamos que definir es que va a tener un header. Entonces vamos a decirle que va a tener el header. Es lo primero que estamos definiendo. Luego del header encontramos la franja azul, que también va de lado a lado, y esta franja puede ser un elemento nav. Entonces después del header vendría un nav, que va a estar nuestro menú de navegación. Entonces ya tenemos dos elementos definidos. Luego de la navegación tendríamos otra área que realmente es el área de contenido, pero en este caso no tenemos ningún elemento en particular, sino que tenemos es el área del contenedor. Vemos que hasta aquí lo único que nos interesa es el área del contenedor. Esta área de contenedor puede ser una clase que nos va a ayudar en cada uno de los espacios. Vemos que la podemos aplicar en el primero, en el segundo, en el tercero y finalmente en la parte final. Entonces podríamos tener un contenedor genérico. En este orden de ideas podríamos tener al interior del header un div con la clase container, quien va a ser la que se va a encargar de definirnos el ancho de los contenidos que vamos a tener al interior de nuestra página. Entonces, como habíamos visto, perfectamente la podemos incluir dentro del contenedor, en las cabeceras y después del menú. Entonces tenemos el menú y después simplemente un contenedor. Y en nuestro diseño lo único que nos queda es la parte del fondo, que vemos que también tiene diseño hacia afuera. Entonces vamos a definir la etiqueta semántica de footer, que se
encarga del pie de la página. Y como vemos también teníamos un contenedor, entonces vamos a poner esa misma clase de contenedor al interior del footer. Vamos a guardar ese archivo y vamos a guardarlo con el nombre de index.html. Entonces tenemos nuestro primer archivo. Hasta el momento pues no tenemos sino unas etiquetas que nos están ayudando con nuestra maquetación. Para empezar a darle color a la página vamos a crear la estructura o los colores a nuestra estructura. Si miramos, la cabecera superior tiene una especie de degradado. Tenemos dos formas para llevarnos ese degradado a nuestras cabeceras. La primera sería llevarnos entonces un pedazo de nuestras cabeceras. Acá vamos a seleccionar con la herramienta de cortar, pues es una de las formas que pueden haber, y exportamos para web esa imagen. Entonces la tenemos, como es una imagen plana, ahí vemos que el JPG de alta calidad nos da un tamaño muy liviano y nos da una altura de 137. De una vez nos sirve el tamaño para saber aproximadamente cuánto miden nuestras cabeceras. Entonces le doy guardar, busco la carpeta donde tengo el sitio guardado y creo una nueva carpeta donde voy a almacenar mis imágenes. Entonces lo voy a llamar image, y dentro de esa carpeta le voy a decir background header para saber qué es el fondo del background. Recuerden que no podemos tener signos, ni tildes, ni ñes, ni caracteres especiales dentro del nombre de nuestros archivos para evitar incompatibilidades. Lo primero entonces es crear el archivo con los estilos donde voy a guardar el diseño de mi página. Entonces vamos a decirle que un nuevo archivo de tipo CSS y le voy a dar crear. Este archivo lo guardo en una nueva carpeta donde van a estar los archivos CSS. Entonces llamémosla por acá estilos.css. Entonces ya el sitio debería tener la siguiente estructura: el index, una carpeta de imágenes y una carpeta con los archivos CSS. Para empezar a ver los archivos nos paramos en el archivo HTML y vamos a vincular esa hoja de estilo. Entonces vamos a buscar nuestro diseñador de CSS y vamos a decirle que nos adjunte un archivo CSS existente. De acuerdo al programa de Treeweaver que tenga, pues la posición y la ubicación de la forma de enlace puede variar un poco. Finalmente, lo que nos interesa, o la forma de hacerlo, independiente el editor que estemos utilizando, es que dentro de las cabeceras del documento, es decir, entre la apertura y el cierre de la etiqueta head, vamos a colocar el link con la dirección donde está nuestro archivo. En este caso hace referencia a la carpeta CSS y el archivo se llama estilos.css, relativo a una hoja de estilos, y el tipo es tipo text CSS. Entonces ya con eso nuestro archivo CSS hace parte de nuestro documento. Lo vemos porque ya aparece la posibilidad de acceder a él desde la parte debajo del nombre del archivo, o en un archivo independiente, como prefieran manejarlo. ¿Qué vamos a hacer en nuestra hoja de estilos? Vamos a comenzar entonces con las etiquetas. En este caso vamos a colocarle el color que tenía el header. Para eso entonces vamos a darle estilo a la etiqueta header. Ya sabemos que cuando son etiquetas simplemente colocamos el nombre de la etiqueta. Lo primero que le vamos a decir es que tenga un alto de 137 píxeles, que fue el alto de nuestra imagen cuando la cortamos.
Si nos pasamos, vemos que ya esa imagen se creció al alto que teníamos predestinado. Y ahora le vamos a decir que tengamos un background de tipo URL y venimos y buscamos nuestra imagen y lo guardamos. Entonces vemos que el background ya hace parte de nuestra página actualmente. La otra etiqueta que tenemos es la etiqueta nav. Vamos a pasarnos a Photoshop y vamos a identificar el color de ese nav. Vamos a seleccionarlo. Acá vemos que el color hexadecimal es este color. Y lo que le vamos a decir al nav es que tenga un background con el color que acabamos de seleccionar. Y le damos guardar. En este momento no se ve porque no hay ningún otro elemento que le diga al nav que se amplíe. Entonces podríamos venir a Photoshop y con la regla decirle que nos diga la altura. Entonces dice que es una altura de 50 píxeles aproximadamente. Entonces vamos a darle un height igualmente de 50 píxeles. Entonces acá vemos ya cómo empezamos a tener forma de nuestra página. Si le damos el diseño, vemos que va de lado a lado. Tenemos un borde, ahí vemos un margen en el borde. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al body, es decir, a toda la página, que tenga un margen de 0, que es el margen hacia afuera, y un padding de 0. Con eso ya tenemos nuestra página sin bordes a ninguno de los lados. Ahí lo vemos completamente cerrado. Luego lo que sería entonces es crearle al container su propia clase. Y sabemos que las clases, cuando es .class y el nombre, van antes de un punto, y lo que vamos a decirle es que tenga un ancho de 980 píxeles. Este ancho es definido temporalmente mientras instalamos algún sistema que nos ayude con la maquetación de rejillas, pero digamos que es el ancho del contenedor que le vamos a dar, y vamos a decirle que tenga un height de 50 píxeles para que lo podamos ver. Al pasarnos vemos que el contenedor está ubicado en cada uno de los espacios que le dimos. Este es el del footer, el del contenido, el del nav y el del header. Si lo vemos completo, vemos que en el momento están tirados a la izquierda. Entonces lo que habría que decirle es crearle unos márgenes por arriba y por abajo 0 y a los lados automático. Entonces al mirarlo ya tenemos nuestros contenedores centrados. Luego vamos a crear el menú. Para eso vamos a crear una lista ordenada. Vamos a crearla en la parte, en el contenedor nav. Vamos a crear una lista con cada uno de los ítems que vamos a tener en nuestra página. Entonces teníamos inicio, nuestra empresa. Entonces creamos cada uno de los ítems de menú. De esta manera ya tenemos nuestros botones. Lo que sigue entonces es definir esos botones, cómo se van a ver. Aquí vemos que están con letra blanca y no tienen línea. Para llegar a esos botones, lo que vamos a hacer es crear un estilo a la lista que está dentro del nav. Como no tenemos sino un nav por el momento, vamos a crearle un estilo a la lista que está dentro del nav. O si lo preferimos, vamos a crearle a esta lista una clase que se llame main menú o menú principal. Entonces vamos a crear una nueva clase para esta lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a decirle que el UL con la clase main menú
esta es una forma de asignarle la clase a una etiqueta en particular, va a tener lo siguiente. Lo primero es que le vamos a eliminar el margen 0. Margen 0. Porque el menú como tal los UL tienen un margen ya establecido. Y para terminar de resetearlo vamos a decirle que padding 0 también. Entonces aquí vemos cómo se corre, vamos a darlo el diseño, cómo se corre a todo el borde todo el contenido del UL, ¿cierto? Todo el contenido de la lista. Vamos a cerrar un poquito para que se nos pueda ir viendo cómo se comporta. Entonces eso por el lado de el UL. Ahora, si quisiéramos atacar los elementos de la lista, que serían estos elementos, que lo que vamos a tener es la etiqueta LI, entonces lo que hay que decirle es anidar inicialmente la primera ruta de contenidos ul.mainMenu y vamos a decirle ahora que los LI, entonces aquí nos está diciendo que los LI que pertenecen a los UL con la clase mainMenu. ¿Qué le vamos a decir a esos LI? Lo primero es que le vamos a decir que list style, es decir, el estilo de lista, sea none, es decir, que no tenga estilo de lista. El estilo de lista son estos bullets o estas viñeticas que lo va poniendo. Entonces al decirle que no, él ya nos elimina ese estilo. Lo siguiente que le vamos a decir es que los ítems floten a la izquierda. Esta es una de las alternativas para que los ítems floten a la derecha. Otra de las alternativas es con display inline. Display inline hace que nos genere unos bloques de texto y los elementos se desplieguen en línea. Entonces aquí vemos cómo se ubican. Y aunque estos ítems más adelante van a tener hipervínculos, por lo que habría que atacar la etiqueta A, por el momento le voy a decir que tenga un color blanco para que empecemos a ver nuestros elementos ya con un tipo de color. Nos quedaría faltando decirle que tuviera un padding a la izquierda de 10 píxeles, que es el margen interno, y un padding a la derecha de 10 píxeles. Aquí vemos que se nos saltan, entonces vamos a mermarle, vamos a decirle que 7 y 7, a ver cómo se comportan. Perfecto, aquí en este momento ya nuestro menú está de lado a lado. Si le digo que en vivo, él me lo va a mostrar, y como tiene margen y padding 0, lo que tenemos que decirle es lo siguiente. Vamos a decirle que además tenga una línea height de 50 píxeles. ¿De dónde saco estos 50 píxeles? Del ancho del nav, que es el que los contiene, donde mide 50. Entonces le podemos decir que el salto de línea sea cada 50 píxeles una línea. Por lo tanto, él va a tener 25 por arriba y 25 por abajo. Esa es una forma de centrar ese menú. Entonces aquí vemos ya el menú centrado. Entonces nos vemos en el próximo video.